Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al módulo de quemaduras. En este módulo vamos a hablar del trauma térmico por electricidad a cargo del doctor Jorge Luis Gaviria, quien es interno en la Universidad del Bosque, y quien fue tutor, el doctor Jorge Luis Gaviria Castellanos, quien es coordinador del programa de cirugía plástica reconstructiva y estética de la Universidad del SINU. Es cirujano plástico de la Pontificia Universidad Javeriana y está a cargo de la unidad de quemados del Hospital del Simón Bolívar. El expositor es Cristian Líbano Plata, quien es interno de la Universidad del Bosque. Entonces, Cristian, bienvenido y adelante con la charla. Hola, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Voy a apagar la cámara para mejorar la señal, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el trauma térmico de electricidad. Lo voy a hacer de la forma más dinámica y que todos nos quede un poquito claro y nos podamos llevar algo. Esos son los artículos y las revistas que utilicé para realizar la exposición. Los propósitos de esta charla es reconocer las repercusiones hemodinámicas en los pacientes por quemadura eléctrica, reconocer el abordaje de estos pacientes, identificar los mecanismos de trauma térmico por electricidad y la repercusión a nivel cardiovascular, que es como la repercusión más grave, establecer la valoración primaria y secundaria adecuada en esos pacientes e identificar las complicaciones más frecuentes en nuestro ámbito desde médico general. Entonces, quiero empezar con esta definición de quemaduras, que me parece una de las definiciones más completas que logré encontrar. Es, Se define como un daño físico causado por la transferencia de energía, ya sea mecánica, térmica, eléctrica, química, biológica o de radiación, que genera de forma local zonas de hiperemia, éstasis, apoptosis y así como una respuesta inflamatoria sistémica que busca detener el daño. No solamente va a ser algo local, sino va a ser en relación a todo a todo el organismo y el cuerpo humano. Y pues también que eso va a tener repercusiones sociales, repercusiones psicológicas y repercusiones económicas en los pacientes como en el Estado. Entonces, antes de proseguir con la charla, me parece muy interesante tener que hablar sobre la prevención de las quemaduras. Las prevención de las quemaduras se dan principalmente por cuatro factores en nuestra sociedad. Uno es la pobreza. Vemos hoy en día muchas personas tratando de, por decir así, de hacer conexiones de internet, de TV cable o inclusive de electricidad, ellas mismas sin las personas, sin experiencia o sin los implementos adecuados con tal de lograr pues tener estos servicios, aunque se consideran básicos. También la pobreza puede influir porque a veces en la unidad de quemados también llegan muchas personas que son habitantes de calle que tratan de robar el cobre de los alumbrados y aquí es donde ocurre el trauma eléctrico. También otro factor que influye mucho es la falta de cultura preventiva. No tenemos hoy en día, por decir así, protocolos o políticas públicas que nos promocionen o nos enseñen cómo tenemos que tener cuidado al momento de manipular pues cada infraestructura con alta tensión o con algún riesgo eléctrico. También las actividades de riesgo, los accidentes laborales son una de las mayores causas de los pacientes que llegan con ese trauma térmico por electricidad a la unidad de quemados en el Hospital Simón Bolívar. Entonces, también muchas veces las ARLs no hacen como eh, una adecuada capacitación, por decirlo de cierta forma, a estos empleados para que puedan llegar, para que puedan desempeñar sus labores que son necesarias pero de forma segura. Y la violencia social, pues últimamente en el último año hemos visto varios disturbios a lo largo de Colombia, en Bogotá, que muchísimas veces causan que tanto las víctimas, ya sea los que están protestando, los que hacen parte de las fuerzas públicas, se encuentren involucrados en esos accidentes. Entonces también hay como que entender y saber recorrer este tipo de, mm, de prevención y de factores de riesgo en la población y en la sociedad como tal. Para hablar un poquito del marco legal es necesario
en Colombia se encuentra regulado por la Resolución 5261 del año 94, en el artículo 117, en el desarrollo del plan obligatorio de salud para el nivel 4, el nivel de alta complejidad, atención a las patologías de tipo catastrófico. Entonces, encontrar el paciente, el manejo del gran quemado. En este caso, el manejo del gran quemado se va a definir como el paciente, como lo vimos en la charla anterior, con un porcentaje del 20% de la superficie total. El cuerpo ya se considera un gran quemado. Entonces, esa es una patología costosa, es una patología de alta complejidad y que está cubierta en Colombia. En relación a la epidemiología, me basé de un artículo que es la georreferenciación de las quemaduras en Bogotá, publicado en la Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, a cargo del doctor Gaviria Castellanos Jorge Luis, en donde se estima que alrededor en el mundo hay 300.000 muertes al año y son la tercera causa de muerte accidental. En Colombia, la tasa de mortalidad por quemaduras es de 1,28 por 100.000 habitantes, y durante el periodo de 10 años, que fue comprendido desde el año 2000 al año 2009, se identificaron 5.448 muertes debido a las quemaduras, y el tipo, la causa de quemadura fue la eléctrica, que fue la principal causa de estas muertes, seguido pues por lesiones de fuego o por lesiones de rayo, que más pues las lesiones de rayo hacen parte, por decir así, de otra conferencia. Voy a hablar algo muy poquito de eso, pero pues ese es motivo de otra charla. Y pues en las otras divisiones de estas muertes, el 22,21 de estas muertes fueron niños menores de 15 años y con un promedio de edad de 3 años. Entonces, es importante destacar que a veces se está perdiendo mucha fuerza laboral, se está perdiendo muchos, por decir así, eh, tanto económicamente como también vidas, a causa de la mala prevención y a causa de este tipo de accidentes por electricidad. Este es un mapa de las localidades en Bogotá, en donde pues vamos a encontrar que las principales localidades que tienen alguna, o sea, las principales localidades en Bogotá que sufren, por decir así, quemaduras, vamos a encontrar en primer lugar lo que es Usaquén, Suba y Engativá, y seguido de Kennedy y Bosa. Encontramos también que está muy ligado a los estratos socioeconómicos de las víctimas, y pues por lo general se ubican en los barrios periféricos de la ciudad. Traje a colación este cuadro que me parece como la distribución de las quemaduras por agente teológico por grupo de edad. Aquí quiero volver a resaltar que la mayoría de las quemaduras se van a producir entre los 20 a los 50 años, por decirlo así, pero también entre esos del 20 a los 60 años, perdón, va a haber un alto porcentaje que va a estar entre los 20 a los 30 años. Entonces aquí vuelvo a resaltar como la fuerza laboral que se está perdiendo a raíz de no tener una cultura preventiva adecuada acerca de la manipulación, el manejo y pues la educación a los pacientes, bueno, a las víctimas de este tipo, o a la sociedad en general, de este tipo de trauma térmico por electricidad. Entonces, algo que quería también resaltar aquí como conceptos básicos que tenemos que tener para poder entender las quemaduras eléctricas es: ¿qué es la electricidad? Pues la electricidad la vamos a definir como un flujo de electrones entre puntos de alta concentración a puntos de menor concentración o potencial. Eso es lo que vamos a entender la electricidad. Y la corriente eléctrica la vamos a definir como el volumen o el número real de electrones que fluyen entre los puntos por segundo, medidos en amperios. Entonces, así más o menos vamos a encontrar dos tipos de corriente: una que es la corriente continua, que es la que vamos a encontrar en la mayoría de baterías, por decirlo así, y pues la otra es la corriente alterna. Es muy importante aquí resaltar lo que es la lesión generada por la resistencia de los organismos al paso de la corriente eléctrica, que puede afectar la piel como los tejidos profundos, y la gran capacidad de lesión
multiorgánica que tiene este tipo de quemaduras. A la quemadura eléctrica se le conoce como la gran engañosa porque de cierta forma lo que pasó en piel no se expresa lo que puede estar pasando internamente en el organismo. Lo que pasa en piel, a diferencia de lo que puede representar o lo que hace en otros tipos de quemaduras, sí nos puede dar indicios de la gravedad o de la magnitud que puede tener ese tipo de quemaduras, mientras que en la eléctrica no nos podemos basar por lo que veamos solamente en piel. También es importante resaltar que el 60% de los accidentes van a ser domésticos, van a ser causados ya sea en casa o pues haciendo labores domésticas, y el 30% ya son de alto voltaje y pues son atribuidos a los accidentes laborales. El porcentaje es de 9 hombres a una mujer, entonces los hombres son los que más se encuentran predispuestos a sufrir este tipo de quemaduras. Bueno, aquí para seguir con los conceptos básicos, entonces vamos a encontrar dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Entonces, la corriente continua es la que va a ser permanente en tiempo y constante, por decirlo así, y la alterna es la que va a tener una fluctuación inversa, por decirlo así, en tiempo y amperes. Entonces, la corriente alterna es la que manipulamos o la que nos encontramos en nuestra cotidianidad. En relación a seguir con los conceptos, es importante que podamos entender la definición o qué es voltaje, resistencia y amperaje, que son conceptos básicos que nos tenemos como médicos, a pesar de que vayamos a ser ingenieros electrónicos o físicos. Es importante que lo podamos manejar para entender cómo repercute esto en el organismo. Entonces vamos a definir voltaje como la fuerza que mueve los electrones de un átomo a otro, y esos van a ser los voltios, y se van a medir en voltios, perdón. La resistencia es la fuerza que se opone al movimiento de los electrones y se va a medir en ohms, y el amperaje es la intensidad o el flujo de corriente en relación con el tiempo transcurrido. Entonces ahí yo les traje como un gráfico en donde el voltaje está tratando, bueno, el muñequito que parece con las iniciales volt, está tratando de empujar o de mover los amperajes, que es como la intensidad de la corriente, mientras que la ley de Ohm o los ohms son los que hacen la resistencia. Esto es vital que lo entendamos para que podamos entender más adelante qué es lo que sucede en el organismo. Entonces vamos a manejar de baja tensión cuando son menor a 1000 voltios, y cuando es de alta tensión mayor a 1000 voltios. Entonces cuando es de mayor tensión, pues de mayor tensión, sí, de alta tensión, vamos a encontrar que va a haber más compromiso y va a haber un compromiso pues más sistémico, pues, de cierta forma. Cuando es menor de 1000 milivoltios, pues la lesión va a estar más localizada. Entonces así como las características que nos van a ayudar a entender o al momento que nosotros como médicos lleguemos a hacer la historia clínica de este tipo de paciente, podamos encontrar o podamos inferir más o menos aproximadamente a cuántos voltios el paciente pudo estar expuesto, si el paciente no sabe la cantidad de voltios exacta. Entonces, cuando es menor de 200 voltios, pues va a tener una fibrilación ventricular, puede llegar a tener una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular o inclusive solamente una taquicardia sinusal. De 200 a 1000 voltios, pues va a afectar el centro respiratorio y el ritmo cardíaco. Luego, pues sigue la línea de menor resistencia, y si la corriente es alterna, la víctima se va a mantener unida al emisor de electricidad. Entonces aquí es cuando vamos a ver como una especie de tetania, que es cuando los pacientes de cierta forma se van a encontrar pegados a la descarga eléctrica, y van a necesitar como de ayuda o de algo quien los empuje o algo así para que pues ya se puedan soltar de lo que le esté pasando la corriente. Esta va a ser dolorosa. Cuando es de mayor de 1000 voltios, pues esta va a producir una parálisis en el centro respiratorio,
y va a llegar también a una vasoplejía. No afecta el corazón al nivel de la conducción porque pues ya es demasiado alto y la corriente buscará el camino más rápido para propagarse a la Tierra, va a destruir todo. O sea, por donde pase lo va a destruir todo. Y la víctima es repelida por el emisor de electricidad y pues el dolor es relativo escaso porque pues ya vamos a encontrar una lesión mucho más profunda. En relación a los efectos biológicos de la corriente eléctrica, pues vamos a encontrar varios aspectos que van a influir en esto. Uno va a ser el efecto del calor sobre los tejidos, la resistencia, el voltaje, el tiempo de exposición y la vía que recorre la corriente a través del cuerpo. Es importante resaltar que ya no utilizamos el término de punto de entrada y punto de salida, sino utilizamos solamente el término de puntos de contacto. Y con el término de puntos de contacto, pues vamos a tratar de hacer como el trayecto que haya tenido la corriente eléctrica en el transcurso o en el paso del cuerpo. Y ya no utilizamos el término de paciente electrocutado, a menos que el paciente haya muerto por corriente eléctrica. Solamente decimos paciente con trauma térmico por electricidad, pero no podemos decir paciente electrocutado, porque si decimos paciente electrocutado, por ende vamos a decir que ya está muerto, pero pues si sigue vivo no podemos utilizar ese término. Bueno, ahora sí, para unir lo de los conceptos básicos con lo que nos compete hoy en día, bueno, lo que nos compete hoy en la charla como médicos generales, vamos a entender que la intensidad y el amperaje y la resistencia, pues según los amperajes, pues me va a producir algunos síntomas en los pacientes y según por donde llegue a pasar o por donde llegue a atravesar, pues me va a producir una resistencia, ya sea una resistencia alta o una resistencia baja. Lo que es hueso, grasa, tendones y piel, pues me van a tener una resistencia alta. Lo que es músculos, vasos sanguíneos y nervios, pues van a tener una resistencia baja. Cuando hay una resistencia alta, eh, aquí es cuando una resistencia alta, lo que va a pasar, ya no se va a transmitir la corriente eléctrica, sino solamente se va a acumular, se va a generar calor y se va a generar coagulación y va a destruir todo lo que esté ahí adyacente o al lado. Mientras que cuando hay una resistencia baja, pues se va a seguir transmitiendo la energía eléctrica, pero pues no se va a acumular el calor y pues no va a haber, por decir así, un impacto tan fuerte en estas partes del cuerpo. También otros factores que me van a influir en la resistencia es la sequedad de la piel, la limpieza, el espesor, si es piel gruesa, si es piel delgada, la vasculatura y el área y el tiempo que estuvo expuesta la víctima por trauma eléctrico, por trauma eléctrico. Entonces, aquí, siguiendo eso, entonces vamos a entender, aquí hay como una tabla en donde se clasifican los tejidos de menor resistencia a mayor resistencia. Entonces, aquí es importante resaltar que la resistencia va a depender del contenido de agua en los tejidos. Entonces, si hay un diámetro pequeño, como un dedo, que además tiene un componente óseo grande, hay mayor resistencia y va a haber, al haber mayor resistencia, va a haber mayor daño. Al contrario, lo que ocurre en las extremidades inferiores, como en la pierna, donde hay un componente muscular mayor y pues en la diapositiva vamos a ver la mayor resistencia, que es el hueso, y la menor, que es la sangre. Entonces, es importante también tener esos conceptos que en uno de las extremidades que es más afectada por el trauma térmico, por electricidad, va a ser los miembros superiores, precisamente debido a lo que es la ley de Ohm y pues la resistencia. Aquí podemos ver la resistencia ósea que produjo una necrosis profunda. Esa fotografía es cortesía también del doctor Jorge Luis Gaviria, en la que podemos observar que es una quemadura profunda. Por lo general, este tipo de pacientes terminan en amputación cuando no se llegan porque se destruye básicamente todo lo que es el componente vascular, nervioso y muscular, y es muy difícil tratar de volver a regenerar todo esto. Entonces, por lo general, este tipo de pacientes van a terminar en amputación.
Aquí también vamos a ver otra imagen de la lesión de expulsión y politraumatismo. Ese es un paciente que estaba haciendo algo como en el poste y se cayó, se electrocutó y a raíz de que perdón, tuvo su trauma por electricidad. eh, y a raíz de eso se cae y pues tiene una fractura abierta. Entonces aquí también tenemos que evaluar este tipo de lesiones también, tanto el politraumatismo que tuvo el paciente como el contacto o cómo estuvo expuesto a la electricidad. Entonces, en esta tabla vamos a encontrar más o menos el impacto que tiene la corriente eléctrica en tiempo y lo que hace en el cuerpo humano. Entonces, se necesita un segundo, son 1000 milisegundos aproximadamente, sí, son 1000 milisegundos, y en un segundo ya que estuvo expuesto a, no sé, pues si lo podemos ver, no sé, a 1000 milivoltios, ya podemos ubicar ahí en la línea que ya pudo haber una fibrilación ventricular, ya empiezan a haber cambios en la repolarización o una fibrilación cardíaca. Si eso sucede en tan solo 1000 milisegundos, entonces cada vez que aumenta el tiempo, es como una variable que es constante, va a tener más repercusiones en el cuerpo. Eh, en relación a lo que ya son los puntos de contacto y el trayecto eléctrico, entonces aquí vamos a ver que la corriente siempre va a recorrer los sitios de menor resistencia a mayor resistencia. Se tiene que identificar los puntos de contacto y como dije anteriormente, pues se va a tratar de trazar como un trayecto eléctrico ya sea de miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, ya sea de miembro superior derecho a miembro inferior izquierdo, o ya sea de miembro superior derecho a miembro inferior derecho, o de miembro superior derecho a cabeza, en donde el trazado que pase por el tórax son los trazados que son más peligrosos, puesto van a pasar por el corazón y pues puede tener alguna repercusión en la conducción cardíaca. También, tenemos que determinar el tipo y la gravedad y tenemos que entender la conductancia, como dije, va a recorrer lo que es de menor a mayor resistencia y pues según la conductancia de la electricidad, pues vamos a encontrar algunos síntomas. En relación a la fisiopatología, pues va a haber una lesión renal. Esta lesión perdón, va a haber una lesión térmica. Esta lesión térmica me va a producir, ya sea, se va a dividir en tres fases inicialmente, de los primeros 7 días, luego los 7 a los 15 días y luego mayor de 15 días. En los primeros 7 días, pues van a haber, acordémonos que una de las barreras que nos da, por decir así, una de las barreras más importantes es la piel, que nos ayuda a resguardar que no haya pérdida de líquidos. Al no tener piel, porque va a haber una insuficiencia cutánea, vamos a tener una pérdida de líquidos. Esto nos puede llevar a un edema postquemadura y posteriormente nos va a llevar a un shock hipovolémico. Si yo no trato ese shock hipovolémico, va a tener repercusiones tanto pulmonares, renales e intestinales. En los pulmones, pues me puede llevar a una insuficiencia pulmonar y posteriormente a un síndrome de dificultad respiratoria que finalmente, si no lo llego a tratar a tiempo o a momento, me puede llevar a una falla a una falla multiorgánica. Luego, en relación al impacto renal, pues va a haber una necrosis tubular, eso me puede provocar una insuficiencia renal y pues me va a también llevar a esta falla orgánica. Luego, en la circulación esplécnica, pues me va a producir un hilo intestinal. Este hilo intestinal, pues, puede llevar a una translocación bacteriana, debido también influenciado por factores como la inmunosupresión, y eso me puede llevar a una sepsis. Luego, después de los 7 días de la lesión térmica, vamos a tener un síndrome
perdón, una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria pues va a promover una inmunosupresión. Esta inmunosupresión pues va a haber que hayan afecciones en las heridas que están expuestas, puede haber infección y luego una sepsis. Luego de estos 7 días, lo que tenemos que tener ya después de 0 a 7, de 7 a 15, luego de los 15 días vamos a tener la tercera fase, que es cuando ya hay una pérdida de la barrera cutánea. Recordemos que la barrera, que la piel es la primera barrera inmunológica que tiene nuestro organismo en defensa de de todos los patógenos y todos los microbios, por decirlo así, que nos defiende. Y pues si hay una pérdida o una insuficiencia cutánea, pues también vamos a encontrar pues un paciente inmunosuprimido, va a haber una afección de la herida y pues nos puede llevar a una sepsis. Y ya por último, ya después de los 15 días también vamos a encontrar una respuesta hipermetabólica. Y si los pacientes va a haber aumento de la proteólisis, va a haber destrucción de todo lo que, o sea, va a haber va a haber un catabolismo proteico y esto me va a hacer que el paciente me entre en desnutrición y pues no va a haber sustrato pues para sus funciones vitales y pues me va a entrar en una falla y pues finalmente todo lo que me conlleva lo que queremos evitar aquí es la muerte. En relación a los mecanismos de elección, a los mecanismos de lesión de las quemaduras por electricidad, vamos a encontrar vamos a encontrar el daño tisular directo que se va a dividir en lesión directa e indirecta. También vamos a encontrar otro mecanismo que es la transformación de energía eléctrica a térmica y aquí vamos a encontrar lo que son las lesiones electrodérmicas por arco eléctrico o las lesiones por ignición que más adelante las voy a explicar. También vamos a encontrar lo que es la lesión mecánica, que va a ser como la unión de las dos, y pues la teoría de la electroporación, que consiste básicamente en que todo tiene electrones y pues a la vez de que todo tiene electrones, pues vamos a ser también conductores y vamos a atraer este tipo de electricidad, más o menos lo que dice la teoría de la electroporación. Entonces aquí en los tipos de lesión vamos a encontrar lo que es la lesión directa o la quemadura por contacto. Entonces aquí podemos encontrar lo que es en la primera imagen una contractura de Goldman, pues se afectó el nervio. Y vamos a encontrar lo que es en la segunda imagen, ya un dedo necrótico totalmente quemado, y eso es debido a que se tocaron cables de alta tensión. Lo que es la lesión indirecta por arco, flama y flash, pues vamos a encontrar ese tipo de lesión que se transmite por medio del aire, por decir así, y puede afectar una parte y puede afectar, o sea, se conecta con otra parte del cuerpo, entonces ahí va a formar como una especie de arco, ya sea, sí, una especie de arco, entonces me va a afectar dos partes distintas. En las lesiones electrodérmicas por arco eléctrico, aquí también volvemos a ver las que son por arco eléctrico, entonces lo mismo, son dos momentos en los que se conectan dos campos, por decir así, eléctricos, que se conectan por medio del aire y pues me va a formar un arco. La lesión por ignición, pues es ese tipo de lesión que me va a produce por fuego al momento de estar en contacto con la electricidad y pues aquí va a haber fuego en los pacientes y pues se van a quemar. Y luego vamos a encontrar una quemadura tipo mixta que va a tener tanto por arco eléctrico como por ignición. Aquí traigo a colación esta imagen, me pareció muy interesante y muy importante porque fue un paciente que llegó a la unidad de quemados y al momento, pues, una de las cosas que siempre se le tiene que tener en cuenta, hacerle, más adelante lo hablo, hacerle todo el manejo del paciente quemado como un paciente politraumatizado. Entonces, una de las primeras cosas es ver la vía aérea y la ventilación. Este paciente, si ustedes logran ver el hemitórax izquierdo, está más elevado que el hemitórax derecho. Entonces, aquí se podría decir que el paciente tiene un hemitórax más bajo
y tras de eso el paciente en sus signos vitales presentó una hipotensión súbita y pues uno pensaría que el paciente tal vez necesita líquidos porque pues si me presentó una hipotensión le voy a iniciar pues una reanimación hídrica y pues aquí cuando vemos este hallazgo el paciente lo que tenía era un neumotórax a tensión y pues el tratamiento aquí ya era el tubo tórax se le pasó en la unidad de quemados pero o sea, se supone que ese tipo de manejo tiene que ocurrir es en urgencias, o sea, tenía que habérsele pasado el tubo tórax. Entonces, como para que cuando en nuestra práctica tratemos de ser muy detallistas en ese tipo de pacientes y hacer bien la tarea de una historia clínica y un buen examen físico, pues para que esto no llegue a instancias en donde no tiene que llegar. Eh, también ver si hay fracturas costales y pues si hay una lesión directa de los tejidos, de tejidos blandos y óseos. Aquí es muy importante también resaltar que hay un proceso de rhabdomiólisis, destrucción pues, del músculo, eh, tanto en lo que es los miembros inferiores como lo que es el codo. Esas son imágenes traídas de pues, la unidad de quemados del Simón Bolívar. Aquí también traje como las lesiones de piel, pues al momento puedo saberlas describir. Entonces existen diferentes tipos, ya sean redondas, ovales, lineales, hay que describir el tamaño aproximadamente, si sus bordes están elevados, si sus centros son deprimidos, si ya hay una escara central, si hay una demarcación clara, dónde está la demarcación clara, si hay una coloración típica o cómo es este tipo de coloración. Y pues también en ese tipo de pacientes hay que descartar o hay que ver los signos de trombosis venosa superficial. En relación a la quemadura, aquí vemos un pacientico pediátrico que tuvo una quemadura eléctrica. Por lo general, los niños tienen ellos muerden los cables de la electricidad y pues por lo general ellos tienen ese tipo de quemaduras. Aquí podemos ver que acá también hubo una quemadura por arco. La saliva fue el medio por el cual se formó, por decir así, el arco tanto del labio superior como el labio inferior. Y aquí lo que se hizo fue que a ese paciente se le avanzó un avanzamiento de los labios, o sea, de la mucosa interna a la mucosa externa, y pues se hizo después una reconstrucción directa en ese tipo de paciente. La última fotografía corresponde como al año después del procedimiento que se hizo. Entonces, como también tener cuidado con los niños, saber, en este caso al niño se le pudo hacer un tratamiento adecuado, correcto y rápido, porque hay que resaltar que el manejo más indicado en ese tipo de pacientes es cirugía. La destrucción también, también como dije anteriormente, los miembros superiores son las extremidades más afectadas en este tipo de trauma. Entonces, aquí podemos ver que hay una destrucción completa casi todo lo que es los tendones, el músculo, y pues en el área abdominal, pues ya vemos también que hay quemaduras grandes. Ahí ya vemos el paciente que terminó siendo amputado en el brazo izquierdo porque pues ya no se podía recuperar absolutamente nada de ahí. Aquí vemos otra lesión de tendones. Por lo general, en esos pacientes, el primer procedimiento que se tiene que hacer es la escarotomía. Y después se recomienda hacer siempre una fasciotomía. Más adelante vamos a ver eso. Aquí ya hay una lesión de tendones compleja que pues mm, se necesita saber cómo va a ser pues su pronóstico. Aquí en esta lesión muscular, este paciente pues tuvo, por decir así, dos puntos de contacto que fueron las manos. eh, y ahí vemos lo que es el brazo del miembro superior derecho, en donde pues se le hizo una escarotomía, se hizo una fasciotomía, pero finalmente ese miembro superior derecho terminó siendo amputado y pues pues le quedó la quemadura en lo que fue en el miembro superior izquierdo. En la lesión muscular, pues ya como he dicho, a muchos pacientes que son víctimas de esto tristemente van a terminar en amputación. Aquí vemos también en la imagen
inferior izquierda, en la mano en garra, pues el nervio cubital se encontró afectado, entonces quedó como ese estilo de mano en garra, entonces es muy importante, a veces nos llegan los pacientes sin ningún síntoma, sin que se sienten súper bien, que tienen afán, que solamente fue un momentico que estuvo conectado a la electricidad y que ya se quieren ir, y uno les mira las manos y pues hay una mano en garra, entonces hay que sospechar que probablemente hay una lesión. Aquí hubo un paciente que se le hizo una fasciotomía y una escarotomía, pues para abrirle, se hace siempre una fasciotomía por lo mínimo de 5 centímetros y pues esa fasciotomía cobró más espacio, entonces aquí significa que estuvo muy bien indicada porque aquí ya estábamos sufriendo lo que es un síndrome compartimental, que es como una de las otras complicaciones que tiene, que son muy frecuentes en este tipo de quemados. Entonces aquí estuvo muy bien indicado lo que fue la fasciotomía y la escarotomía. En las quemaduras, bueno, como les había venido diciendo, por lo general estos pacientes van a terminar, en muchos casos van a terminar amputados. Hay manejos en los que se pueden hacer, porque a veces aquí en Colombia es a veces muy difícil conseguir una prótesis, la rehabilitación con la prótesis, que el paciente llegue a manejar una prótesis y por lo general terminan como con una especie de gancho. Entonces a veces los mismos pacientes dicen que prefieren quedar con una especie de mano, aunque no sea funcional, pues para que no sentirse tan mal, y además de que estéticamente no se va a ver tampoco tan mal. Entonces aquí lo que se le hizo fue un colgajo como una tapa, junto con usando parte del abdomen, y ahí vemos que en la primera imagen lo que fue el quinto dedo terminó necrótico, negro. Este dedo tuvo que sí ser amputado porque ya no se podía hacer absolutamente nada, pero el resto de la mano, pues se pudo, por decir así, sostener como su estructura. En este tipo de reconstrucción de cuero cabelludo, el cuero cabelludo es un tejido que es muy difícil expandirse, o sea, tratar de cubrirlo, pero pues aquí también se le hizo a un paciente. Ese tipo, lo que se hizo se hizo un colgajo del mismo cuero cabelludo, se rotó y donde había quedado y donde estaba, donde se hizo el área donante, pues se colocó un injerto. Aquí otra de las cosas que están muy de moda hoy en día y que pues se están utilizando, sobre todo también por las fuerzas públicas, son las armas eléctricas. Entonces también van a llegar tipo pacientes víctimas de esas pistolas paralizantes o tipo taser, que van a tener repercusiones como quemaduras cutáneas, laceraciones, rabdomiólisis, va a haber también una torsión testicular o como complicación, pues cuando se apunta en esa zona, y también puede llegar a provocar una lesión ocular. Entonces aquí a nivel de órganos y sistemas voy a tratar de ir un poquito rápido. Eh, Como les dije al inicio, va a tener una repercusión cardiovascular, va a haber un hipermetabolismo, un estado hipermetabólico, y va a haber un edema intersticial en lo que corresponde a nivel cardiovascular. Por lo general se recomienda siempre tener como una reanimación hídrica agresiva, pero hablando pues muy más, indagando sobre el tema, más que agresivos con la reanimación hídrica, tiene que ser una reanimación hídrica adecuada y una reanimación hídrica que necesite el paciente y que el paciente responda junto con el gasto urinario. También van a haber repercusiones en el momento respiratorio, que ya sea edema en la vía aérea, ya sea por lesión por inhalación o lesión por inhalación de CO2 o un síndrome de dificultad respiratoria. Aquí lo que tenemos que hacer es hacerlo, más adelante les digo, el ABC, pasar oxígeno, si hay necesidad de pasar un tubo, pues hacer una ventilación mecánica invasiva, y también otro sistema que a veces se nos olvida es el gastrointestinal. Entonces aquí a veces lo que hay es que hay disminución en el vaciamiento gástrico, va a haber también, a veces hay también translocación bacteriana, entonces, y eso me puede llevar a una sepsis, como expliqué en la fisiología, en la fisiopatología.
Y en la parte renal, pues vamos a encontrar también que nos puede llevar a una lesión renal. Entonces aquí también tenemos que tener cuidado con los medicamentos, si tienen metabolismo renal, ajustar dosis y pues ajustar también la reanimación hídrica. En relación al corazón, es muy importante saber que nos va a producir ya sea una taquicardia ventricular, o una taquicardia supraventricular, o sea, nos va a producir muchas arritmias. Las arritmias por lo general se pueden presentar hasta el séptimo día. Por protocolo, todo paciente eléctrico que llegue por mínimo que sea porque llegue a la unidad de quemados, se hospitaliza y se monitoriza durante 48 a 72 horas porque literalmente a veces le da salida a los pacientes y al decir, no, no pasó nada, fue solamente un contacto pequeño, el paciente está bien y pues hacen un infarto o hacen una fibrilación ventricular y pues no en su casa y pues ya el paciente ya está muerto. Entonces, por lo general, ese tipo de arritmias, por decirlo así, o o de alteraciones en la conductancia del corazón se pueden presentar hasta el séptimo día inclusive. Entonces es muy importante que ese tipo de pacientes los podamos monitorizar o garantizar, aunque sea una observación por 72 horas. En relación a lo que es en el hígado, pues puede haber alteración de varias drogas que se van varios medicamentos que se pueden metabolizar aquí por el citrocomo P450 o puede llegar a producir una coagulopatía. Entonces aquí podemos ayudarnos con el perfil hepático. En relación al neuromuscular, es importante también que pueda haber una disregulación de la acetilcolina, entonces no vamos a utilizar medicamentos succinilcolina. Y pues en el sistema inmune es muy importante resaltar que, como ya les dije en repetidas ocasiones, acordémonos que la piel es la primer barrera inmunológica que tiene el cuerpo en defensa de todo lo externo. Entonces, pues ahí en esos pacientes va a haber una insuficiencia cutánea, van a ser propensos a que hayan infecciones, y ese tipo de cosas. Entonces es importante estar pendiente de ese tipo de pacientes. En la evaluación primaria, pues como ya les dije anteriormente, todo paciente quemado se maneja como un paciente politraumatizado. Entonces es importante ver la apariencia, evaluar la circulación, los signos vitales, evaluar todo lo que compete al sistema cardiovascular y ver el trabajo respiratorio. Aquí es donde vamos a utilizar lo que es el ABCD, que la es mantener la vía aérea con protección de columna cervical, a vez que garanticemos una respiración y una ventilación, que haya circulación, condición cardíaca y control de hemorragias, si hay una discapacidad, déficit neurológico o deformidades severas, pues entrar en manejo a estos, exposición, eutermia, euglicemia, pues indagar cuánto tiempo, hacer como todo lo que concierne a este tipo de pacientes y pues el soporte hídrico y metabólico de los pacientes. Es muy importante también garantizarles alimentación a este tipo de pacientes porque, como les dije, ellos van a entrar en un periodo de proteólisis, de mucho desgaste, entonces necesitamos darles sustrato pues para que ellos puedan tener con qué defenderse y con qué formar después. Entonces, como la evaluación secundaria, hice como este recorrido para que nos podamos ayudar a hacer primero una anamnesis, una historia clínica, preguntar bien las circunstancias relacionadas al incidente, diligenciar la historia médica, hacer el peso, preguntar o saber si el paciente sabía el peso antes de la quemadura, hacer una evaluación de cabeza a pies, tratar de lo más minuciosa posible, determinar la superficie corporal total quemada en esos pacientes, pero pues aunque en los pacientes eléctricos de cierta forma no nos diga, porque pudo haber sido un 2%, pero pues sí pudo haber compromiso cardiovascular, pudo haber muchas cosas. Entonces, aquí eso no lo tenemos que consolidar en la historia clínica, pero no podemos tomar decisiones en base solamente a eso. Si hay inserción de líneas y tubos, si requirió de reanimación, pedir pues los laboratorios, monitorizar, manejar el dolor y la ansiedad en esos pacientes, que es muy importante, y pues garantizarles un apoyo psicológico, psiquiátrico y pues darles el cuidado de heridas. Por lo general, en la monitorización hay que
se solicitan los protocolos ultrasonográficos cardíacos en los que encontramos, pues es el listado, el principal es el Focus o el FAST-I, que nos ayuda como son los ecocardiogramas que nos pueden ayudar a decir que, cómo está el corazón trabajando y ese tipo de cosas, pero pues en este momento no voy a ondear en eso. En la evaluación secundaria, pues siempre se recomienda hacer los líquidos. En los pacientes psiquiátricos se utiliza no Parkland de 4 mililitros kilogramos por superficie quemada, sino se utilizan 7 mililitros por kilogramo. Lo vamos a utilizar así en todo paciente quemado. También hay otra recomendación, pues es como llamamos protocolo institucional de la unidad de quemados, que todo paciente eléctrico lo vamos a, con trauma de electricidad, lo vamos a catalogar como el 50% de la superficie total quemada, pero pues a veces esto es demasiado líquido para un paciente, entonces pues en muchos casos vamos viendo la respuesta, la evolución, y a medida de esto, pues vamos disminuyendo la reanimación hídrica. Hay que vigilar muy bien el gasto urinario, pues utilizar el toxoide tetánico o la antitoxina, garantizar la analgesia y pues el monitoreo de electrocardiograma a todos, aunque sea durante la primera semana. Y pues ya que para clínicos vamos a pedir, pues se puede pedir la CK, la CKMB, aunque el mejor indicador, el mejor marcador va a ser la troponina y la mioglobinuria. Entonces podemos utilizar primero estos para ver cómo el pronóstico y cómo está mejorando el paciente como indicador. También tenemos que siempre hacer un examen físico exhaustivo, hay que hacer unas lesiones por caídas y pues descartar un síndrome compartimental a las 48 horas, pues teniendo en cuenta lo que son las 5 P's, que es dolor, pues las 5 P's en inglés, que es dolor, edema, perdón, eh, bueno, ya, y descartar siempre lo que concierne al síndrome compartimental. Es, aquí vemos que hubo necesidad de hacer una fasciotomía, pues porque ellos tienden a hacer el síndrome compartimental en lo que es en miembros superiores, como dije al inicio. Entonces, en esos tipos de pacientes hay que ver que no hayan dolor, parestesias, palidez, parálisis o ausencia de pulso. Por lo general, en muchos casos, el médico general puede hacer esto en caso de, pues, si tiene la experticia, no necesariamente tienen que esperar al cirujano general, al plástico o al ortopedista en esto porque eso es una urgencia que hay que correr y que pues hay que ayudar al paciente pues este para poder salvar la extremidad, porque muchas veces llegan pacientes que no se les hicieron el procedimiento y finalmente pues el tratamiento o lo que se sigue es la amputación. Pues en mi experiencia, lo que he aprendido en la unidad de quemados, pues hay muchos tópicos que se pueden utilizar para el manejo de estos pacientes. Uno de los principales se podría decir que es el Dermigel, pero pues el Simón Bolívar es un hospital público, el Dermigel es uno de los tópicos más muy caros, por decirlo así, y a veces no hay de esto, entonces por lo cual se utilizan vendajes de vaselina con nitrofurazona. Lo que sí o sí se tienen que utilizar es la cámara húmeda y los vendajes oclusivos, esto con el fin pues de ayudar a quitar todo lo que es el tejido muerto y fomentar la cicatrización y fomentar y fomentar una buena, como una especie de un tejido sano, pues para poder ser llevado a cirugía. La sesión quirúrgica se recomienda que se debe realizar del tercer al quinto día. Es como, o sea, apenas el paciente esté estable, poderlo llevar a cirugía es lo más correcto. O sea, si el paciente no está tan estable y si se puede llevar desde el primer día o el segundo día, pues sería lo mejor porque pues va a tener un mejor pronóstico. Por lo general siempre se hace una fasciotomía inicial y y las curaciones se van a recomendar de día intermedio.
Y pues aquí también tiene que haber como un tratamiento integral que va a ser como una integración neurológica, unas terapias físicas y ocupacional, pues para que todo sea como una rehabilitación integral a los pacientes que han sido víctimas de esto. Aquí les iba a mencionar sobre las quemaduras por rayos. En Colombia se considera que las quemaduras por rayos es una de aquí es un sector endémico, por decirlo así, y en Estados Unidos se asocian que hay 300 lesiones y 100 muertes por año en Estados Unidos. Aquí en Colombia no tengo el dato exacto, pero pues por ser endémico imagino que debe ser más alto, y es la segunda causa de muerte por condiciones climatológicas. En la figura vamos a ver lo que son las líneas de Lichtenberg, que son las líneas que deja el trayecto del rayo. Y pues en estas quemaduras, más que todo lo que se producen son daños oculares que me pueden llegar a desencadenar cataratas, neurológicos por una encefalopatía postquemadura o psiquiátrico por un síndrome confusional agudo. En el seguimiento de eso también es por 4 semanas, hay que hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma y una radiografía de tórax y pues si una lesión así, pues obviamente remitir la cirugía plástica. Aquí les había traído, pues en 5 minutos, un caso de un paciente de 47 años que ingresa por quemadura eléctrica. Él tiene, por decir así, 2 puntos de contacto. Un punto de contacto fue el miembro superior derecho a miembro inferior izquierdo, en donde lo más grave o lo más profundo, lo que más involucró fue la integridad de lo que es la parte plantar y del talón del pie, en donde pues o sea, ahí la foto pues ya se ve un poquito más, en la primera imagen se ve un poquito más cerrado, pero inicialmente lo que tenía era un hueco, o sea, súper, hiper, mega profundo. Luego pues hicieron, con las curaciones se trató de estimular y se trató de retirar toda esa área muerta y pues dejarse la parte más limpia, un tejido sano, y a él lo que el proyecto de él era hacer un colgajo de esa misma región y rotarlo a la región donde necesitaba, la región del talón, porque pues recordemos que esa es una de las regiones principales donde nos apoyamos pues al caminar. Pero en esos pacientes cuando son víctimas por electricidad, este tipo de trauma térmico eléctrico a veces afecta mucho lo que es la microvasculatura, y la microvasculatura infiere, o sea, se necesita mucho en la vitalidad o mantener vital un colgajo. Al paciente se le trató de hacer el colgajo, pero en el momento del procedimiento quirúrgico, el colgajo no sangraba casi, entonces nos dio, o sea, como no sangraba casi, estaba más que todo seco, lo que se volvió a hacer fue volver a reinsertar el colgajo que se iba a rotar, porque sospechamos de que tal vez iba a perder vitabilidad, entonces lo dejamos, se dejó en el lugar otra vez, y lo que se le colocó fue un injerto. Un injerto autólogo en la zona plantar. Al paciente también, o sea, luego se le estuvo valorando como por 7 días la vitalidad del colgajo. El colgajo seguía vital, seguía sanando y seguía muy bien. Al paciente se le propuso volver a hacer una reintervención y esta vez rotar el colgajo, pero pues el paciente prefirió quedarse así, pues porque ya no quería más procedimientos quirúrgicos y pues le daba la verdad, no quería someterse a más. Entonces pues él decía que ya con el injerto pues él ya sentía que ya se podía apoyar al momento de caminar. Y pues ya eso sería todo lo que les quería comentar como por hoy. No sé si tengan preguntas, dudas. Bueno, Cristian, muchas gracias por culminar nuestra segunda charla del módulo de quemaduras, también por compartirnos tu experiencia en la unidad de quemados del Hospital de Simón Bolívar. Para todos es muy gratificante pues que nos adquieras ese conocimiento y las experiencias que has tenido acá en el hospital.
Dale las gracias también al doctor Gaviria por ser su tutor y colaborador de esta charla. Quiero cederle la palabra al doctor Gaviria si tiene algo adicional pues para mencionar. Listo, muchas gracias. En primer lugar, pues quiero felicitar a Cristian. Yo creo que hizo una muy buena revisión. Se tocaron los temas más importantes. Y sí me gustaría hacer un par de aclaraciones. Realmente son muy pocas porque casi todo se dijo durante la charla. Actualmente nosotros tenemos una alta incidencia de quemadura eléctrica, como lo decía William, por robo de cable. Eso es supremamente alto. En Colombia estamos llegando a cifras del 17% de quemaduras por electricidad, cuando a nivel mundial más o menos ocupan el 5% del total de las quemaduras. Eso nota que hay algo que está pasando y normalmente lo que estamos viendo nosotros últimamente es que muchos de los trabajos que están haciendo o que están contratando son personas inmigrantes que no tienen digamos, la documentación y no les dan realmente todos los medios para protección, de tal forma que se queman en una forma frecuente y con daños realmente devastadores. Otra causa que hemos visto durante la pandemia es los niños en las casas. Normalmente los niños, al estar tanto tiempo dentro de la casa, han sido descuidados por los adultos y aumentaron las cifras no solamente de quemaduras por líquido hirviente, que aumentaron dramáticamente, sino también las quemaduras por electricidad. Por lo que decía William, ellos muerden generalmente los cables, y si es en época de Navidad, les llama mucho la atención las luces, también se las meten a la boca, y hacen pequeños cortos que producen en la lesión en el labio, como la que les mostró que es bastante típica. Es solamente recordar que la lesión de la quemadura eléctrica es apenas la punta del iceberg, así es como lo comentamos nosotros. La lesión por lo general es muchísimo más extensa de lo que aparentemente se ve, y, y siempre hay que sospechar que si uno tiene una lesión pequeña, por dentro puede ser realmente devastadora. Lo primero, y ustedes como médicos generales siempre tienen que tener muy claro, también como lo dijo William, descartar un síndrome compartimental, tener en cuenta que si existe la posibilidad de tener un síndrome compartimental, es mejor hacerle la fasciotomía. Estos pacientes, yo diría, más del 50% de las quemaduras eléctricas se acompañan de quemadura térmica por ignición de las ropas. Entonces, estos pacientes generalmente tienen doble causal, tanto electricidad como térmica. Entonces, estos pacientes van a tener casi siempre las 6 P's, como lo nombraba Cristian, de palidez, de ausencia de pulsos, parestesias, del dolor, de aumento de la presión, parálisis, y cualquier sospecha de esto es indicación de hacerle la escarotomía, o sea, si tiene escara porque se quemó con llama, abrir esa escara de piel sana a piel sana para liberar el compartimiento, y si no es suficiente, hacerle la fasciotomía para que esos músculos queden realmente libres del compartimiento de la fascia. La fascia es inextensible. Y esto lo debe hacer básicamente si no contamos con un especialista, un ortopedista, un cirujano plástico, lo tiene que hacer el médico general en urgencias. Esto no se debe esperar, no se debe contemporizar, puede ser la única medida, como decía también, de salvamento de esa extremidad. Por eso es importante que todo el mundo tenga claro cómo se hace un procedimiento de eso. Realmente no es complejo, no es complicado, hay que saberlo hacer, tener en cuenta algunas, digamos, relaciones anatómicas, pero es algo que todos podemos hacer en determinado momento. Otro, también para recalcar, estos pacientes, siempre que llegan a nosotros por protocolo, no es que los dejemos 72 horas, pero sí los dejamos 24 horas, independientemente si tiene o no tiene lesión de piel. Cualquier antecedente de descarga eléctrica hay que hospitalizarlo.
ya se han reportado varios casos de muerte por fibrilación ventricular a las 12 o 14 o 15 horas o por bloqueos atrioventriculares. Por lo tanto, hay que monitorizarlos por lo menos 24 horas, así no tengan lesión en piel. Y pacientes que requieren o que llegan, digamos, al servicio de urgencia en paro, y es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden tener una midriasis o una anisocoria no reactiva, y esto no indica, digamos, que tengan daño cerebral. Uno debe, en estos pacientes en particular, hacer reanimaciones un poco más prolongadas que con otras causas, y la midriasis no es pronóstico. Luego, eso no vamos a pensar de que si tiene midriasis puede hacer un daño cerebral, no necesariamente. Entonces uno debe primero hacer lo posible, pues sacar a estos pacientes durante la reanimación. Creo que no, por lo demás creo que todo se dijo, me parece que estuvo muy completa. Solamente también recordar, porque la gente piensa que como en nuestras casas tenemos 120 voltios, 120 voltios es muy bajito para producir problemas como fibrilación ventricular. Eso no es cierto. Si bien no es tan frecuente como la fibrilación ventricular, como en las de alto voltaje mayores de 1000 voltios, en nuestras casas, digamos que si el contacto se demora más de medio segundo, o sea, 500 milisegundos, ya entra dentro de esa gráfica que mostraba eh, Cristian, que ya entraba como en riesgo de presentar fibrilación ventricular. Luego, cualquier paciente, sea de alto o bajo voltaje, puede producir daños cardíacos severos de fibrilación, de bloqueo, incluso pues de muerte. De resto, pues no tengo más comentarios. Nuevamente lo felicito, me pareció que estuvo bastante completa y una muy buena revisión. No sé si tienen preguntas para que las contestemos con William, perdón, con Cristian. Bueno, doctor Gaviria, muchísimas gracias por su apreciación. Efectivamente, sí tenemos algunas preguntas. Una es, si bien sabemos que el paciente quemado eléctrico es difícil a la inspección valorar su extensión y profundidad, y que como el doctor Cristian mencionó, de entrada se podría manejar un cálculo del 50% para el cálculo de líquidos, ¿siempre va a ser esa norma o hay alguna excepción pues para calcular los líquidos, sabiendo que pues se tiene en cuenta el gasto urinario del paciente, pero de entrada qué porcentaje uno puede manejar para la reanimación hídrica? ¿Quieres decir la que voy a contestar? Sí, pues eso es, así se maneja en la unidad de quemados, pero, pero lo que yo iba, o sea, era como el manejo inicial, como si no sabemos, nos llega el paciente y nos dicen trauma térmico por electricidad, de una vez, pues, es hacerle una reanimación hídrica adecuada. Pero aquí es donde yo venía, a medida de que íbamos haciendo como una compensación del gasto urinario en este paciente, que si está bien, si hay un buen gasto urinario, si yo veo que el paciente está despierto, me está respondiendo, signos vitales estables, entonces ahí yo ya puedo decir, voy a disminuirle la reanimación hídrica y voy a empezar una reanimación hídrica pues más cercana al peso, por decirlo así, ya no un 50, sino ya lo puedo bajar a un 20, un 25, un 10, un 15, porque pues tampoco quiero sobrehidratar al paciente, no es lo que buscamos, pero pues sí se tiene que tener como un manejo eh, un poquito agresivo al momento de hacerle la reanimación, pero pues también tenemos que estar evaluando a este tipo de esos pacientes, no decirle, ay, no, le hago la reanimación por 8 horas y a las 8 horas lo vuelvo a valorar, no.
cada hora se tiene que estar valorando, o sea, cuando me llega inicialmente, y ya después voy ajustando o voy como titulando la reanimación hídrica en cada paciente. Entonces ahí podríamos utilizar lo que les dije, ya sea el 50% de la superficie quemada con la ley de Parkland o solamente de 7 mililitros por el kilogramo de peso y ya. Y podemos iniciar con eso y pues ver la evolución del paciente e ir titulándolo así. Perfecto. Otra pregunta es, sabiendo que en el paciente quemado tiene riesgo de alteraciones cardíacas, de tener alguna arritmia, una fibrilación ventricular, y como bien el doctor Gaviria mencionó que toca estar monitorizando por lo menos durante 24 horas, de pronto realizar paraclínicos de troponinas, electrocardiograma, mioglobinuria, cada cuánto tiempo, cada cuántas horas debería estar de pronto realizando estos paraclínicos en el paciente durante su estancia hospitalaria. A ver, digamos que la forma más fidedigna de estar monitorizando a estos pacientes es por el electrocardiograma, ¿no? Pues básicamente, realmente estos pacientes, si en las primeras 12 o 14 horas no presenten ningún tipo de arritmia, no hay necesidad, o sea, muy posiblemente no lo va a presentar, ¿no? Pero, sin embargo, como les dije, a veces se han presentado hasta 24 horas. Los exámenes solamente, o sea, los exámenes, realmente estamos hablando del paciente que no tiene lesión en piel, o sea, pacientes que apenas tuvieron la descarga eléctrica, lo manejamos monitorizando, digamos, su función cardíaca. Si ya el paciente tiene lesiones en piel, entonces lesiones donde muy posiblemente va a haber un daño muscular, un daño muy extenso, óseo, muscular, nervioso. Entonces ahí sí tenemos que estar viendo, mira, titulando la mioglobinuria, así como lo dijo Cristian, porque esto es lo que va a producir la necrosis tubular aguda. De hecho, por lo que los líquidos, ya que estaban hablando de eso, inicialmente se calculaban a 4 cc por kilo. En el servicio veíamos que se quedaban muy cortos, entonces subieron a 7 cc por kilo, modificando esa fórmula de Parkland. Pero realmente el objetivo principal es que el paciente esté orinando por lo menos 1 cc por kilo hora. Mínimo 0.5 cc por kilo hora, idealmente 1 cc por kilo hora. Así yo necesito bolos frecuentes para estar tratando de alcanzar este volumen urinario, pues lo debo hacer. Sí, sería eso. Perfecto. La siguiente pregunta es de María Alejandra García. Buenas noches a todos. ¿Existe alguna posibilidad de que la lesión no se vea en su totalidad a simple vista, es decir, sea interna y no veamos su recorrido hasta el tejido celular subcutáneo, epidermis, dermis? No le oí muy bien. ¿Me puede repetir? Es que se lo oyó entrecortado. ¿Existe alguna posibilidad de que la lesión no se vea en su totalidad a simple vista, que sea interna y que no veamos su recorrido, que afecte inclusive el tejido celular subcutáneo? ¿Y cómo se podría evaluar de pronto su profundidad y severidad? Ese es el problema que tienen las quemaduras eléctricas. Como les comentaba, de la punta del iceberg, así literalmente. Yo puedo ver una lesión apenas de 1 centímetro a nivel del antebrazo en piel, con una escara necrótica de 1 centímetro. El resto de la piel se puede ver aparentemente sana y la necrosis o el daño óseo y muscular puede comprometer prácticamente toda la superficie, toda la extensión de la extremidad superior. Normalmente, cuando pasa este tipo de cosas, recuerden que la quemadura, recuerden siempre que hay una quemadura, el hueso se puede calentar a una temperatura tan alta que se puede incluso hasta derretir, literalmente derretir el hueso. Entonces, si se calienta el hueso a grandes temperaturas, todo el músculo alrededor de ese hueso también se va a necrosar y así, digamos, va disminuyendo hasta la superficie de la piel. Pero hay signos que uno indirectamente va viendo, el aumento de la presión,
lo que hablábamos de como el síndrome compartimental, estos pacientes inicialmente pueden tener mucho dolor, después dejan de tener tanto dolor, o sea que comienza a haber daño nervioso. Entonces al paciente no le duele mucho, entonces uno puede tener ahí una falsa evaluación porque piensa que no duele, pues no duele porque tiene ya el compromiso a nivel del nervio y eso es lo que no tenemos que esperar. Normalmente, si yo tengo dudas en un paciente que está quemado y tengo dudas de que requiere o no hacer una fasciotomía, es preferible hacer la fasciotomía. Si la piel está lesionada, yo puedo hacer una fasciotomía subcutánea. No necesariamente tengo que abrir la piel para hacer la fasciotomía subcutánea. Pero si en última, si yo creo que debo abrir la piel, pues abrir la piel me parece que es si no tengo la experticia, si no digamos directamente es preferible abrir la fascia y eso puede ser el único momento disponible que tuvo ese paciente para salvar la extremidad. Estas son, digamos, decisiones que uno no debe dejar para después. Entonces, la valoración inicial puede ser muy difícil, puede ser muy complicado ver realmente la necrosis inicial. Por eso mucha gente habla de esperar que se limite la lesión. Es un término mal utilizado porque la lesión realmente se instaura desde el principio. El daño endotelial se hace desde el principio, solo que las trombosis se van apareciendo, digamos, progresivamente. Pero muchas veces uno dice, esperemos a que se delimite porque la necrosis se hace evidente algunos días después. Sin embargo, por eso decía Cristian con mucha razón, es muy engañosa, pero siempre que usted tiene electricidad, sospeche que lo que está viendo muy posiblemente apenas es una parte muy pequeña del verdadero daño. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Bernardo Palacio. Dice, de alguna forma indirecta, el doctor Cristian ha mencionado que el paciente quemado por trauma eléctrico se puede complicar de diversas formas, la mayoría por fenómenos protrombóticos. ¿Qué ha sabido de la anticoagulación en el paciente quemado? Cristian, contesta. Sí, igualmente todo paciente, recordemos que todo paciente quemado, como va a tener sus vendajes, va a estar inmovilizado, va a estar en observación, por decirlo de cierta forma, se tiene que anticoagular. Entonces se va a tratar como un paciente, eh, se anticoagula si no tiene, o sea, lo ideal es que es anticoagularlo, pero si tiene un procedimiento quirúrgico pronto, como son en esos pacientes en las unidades de quemados que muchas veces pasan a cirugía plástica, pues se le suspende la coagulación o cuando ya se le inició, o pues si ya va a pasar muy rápido, pues entonces estar muy pendiente de que no me haga trombolismo pulmonar, que no me haga trombosis venosa profunda, estar como vigilando o sea, periódicamente ese tipo de pacientes, pero sí, todo paciente se tiene que anticoagular. ¿Esa anticoagulación es a dosis plenas o profilácticas? Profilácticas, doc. Gracias. La última pregunta de Santiago Restrepo, si bien se mencionó que es el 50% en fórmula de Parkland, ¿esto se tiene en cuenta para quemaduras eléctricas de tensión alta y baja o solo alta? Ya, pues dijimos que no necesariamente tienen que ser un 50%, sino que a veces se usaba así también. Y todo paciente, porque llegue por independiente, porque ellos no te van a decir si fueron de alta o de baja, pues se inicia con el 50% en Parkland, porque pues tú no sabes, a veces el paciente tampoco sabe, entonces lo que se hace es independientemente si es baja o alta, solamente por haber tenido su contacto con la electricidad, se pasa al 50%. Yo diría lo siguiente, los pacientes que tienen quemaduras de alta tensión, el daño
cutáneo, el daño de tejidos blandos es mucho mayor, más extenso, más, más agresivo, digámoslo así. Luego, entonces, alta tensión, historia de alta tensión, muy posiblemente va a tener mucho mayor y voy a necesitar con seguridad más líquido que si es de baja tensión. Es que el daño de baja tensión puede ocurrir el daño, pero nunca es igual al daño de alta tensión. El daño de alta tensión es realmente devastador. Listo. Perfecto, muchas gracias, doctor Gaviria, Cristian, por esta charla. Le quiero dar, pues, cederle la palabra al doctor Galán, quien es nuestro mentor y fundador de nuestro grupo de interés de cirugía plástica. Adelante, doctor Galán. Muy buenas noches a todos. Felicitaciones a Cristian y obviamente un agradecimiento muy grande al doctor Jorge Luis Gaviria por haber sido el tutor de esta excelente conferencia. Como bien decía Jorge Luis, obviamente el manejo de paciente quemado eléctrico es bien complicado, sobre todo como ha demostrado ahí en los casos de Cristian, son pacientes que en un comienzo uno piensa que la lesión es relativamente pequeña, pero a medida que pasan los días y con los diferentes lavados y desviamientos, las lesiones se hacen bastante más grandes. Específicamente, por ejemplo, en el área de miembro superior, en antebrazo y en mano, uno muchas veces comienza a debridar con los días porciones de tendón, músculo, nervio, y muchas veces acaba uno en amputación de la extremidad, porque obviamente hay que pensar es más en la función que en dejar una mano que va a servir eventualmente de adorno. Es más funcional entonces en este caso una prótesis. Igualmente en la parte que tengo yo de experiencia en clínica infantil con subsidio, lo que mencionaba Cristian y Jorge Luis, la quemadura por mordedura de cable es bastante frecuente. Como usted vio en las fotos que presentó Cristian, pues inicialmente es una lesión general en la comisura que va a comprometer la comisura, parte del lado superior, labio inferior, y la reconstrucción muchas veces es bastante complicada. Así que básicamente esos comentarios y nuevamente felicitaciones a Cristian y un agradecimiento muy grande a Jorge Luis por habernos acompañado en esta sesión académica del PARSIC. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctor Galán, claro que sí. Cuando se les ofrezca, con mucho gusto. Gracias, Jorge Luis. Bueno, muchas gracias, doctores, Cristian, y claramente agradecerles a todos por estar presentes en nuestras actividades, estar pendientes de nuestra página en Instagram, donde vamos a estar publicando nuestras futuras charlas que vamos a realizar. Espero que pasen buena noche. Gracias a todos, muy amables. Hasta luego, feliz noche a todos.